Hay que saber reconocer cuando el anime hace las cosas bien y esta semana Ugako estuvo endiablado. No se saltaron nada y hasta cambiaron algo que debía cambiarse sí o sí. Sin mencionar que ya confirmaron que el capítulo final va a durar 1 hora. Todo parece indicar que ya no tendremos que preocuparnos por nada hasta que termine la temporada, o eso es lo que diría, de no ser porque no tengo ni idea de qué van a adaptar en esa hora. Más adelante hablaremos sobre ese tema porque es bastante interesante, pero primero tenemos que ir con lo que pasó en la audición privada de Frill. Sí, esa en donde Nepotismo no Ko hizo de las suyas, así que bueno, comencemos con este video y recuerden que esto tendrá spoilers del manga. ¿Qué significan las mentiras para ti? Con esa pregunta inicia la audición de Ruby, un personaje que antes solo había destacado por ser una chica inocente, pero que en los últimos arcos se volvió más edgy que nadie. Con el inicio de este arco, finalmente se empieza a trabajar de forma más profunda la psicología de este personaje. No es que antes no se haya trabajado, había uno que otro destellito, pero solo habíamos visto la superficie, y en parte es por eso que muchos de sus diálogos de los que tuvo en este capítulo llegan a sentirse fuera de lugar. Es decir, hasta cierto punto se entiende lo de que estuvo actuando durante toda su vida. Se entiende que esta chica vea tanto a Ruby como a Sarina como dos papeles que tuvo que interpretar, pero el tema con toda esta cuestión es que no terminas de creértelo y eso sucede porque Ruby nunca se mostró de esa manera. Recién hasta ahora se está mostrando así, y es que antes de volverse edgy, ella era muy alegre y honesta, era alguien que solo vivía por su sueño de ser idol, ese que arrastraba desde su vida anterior, y ciertamente no hubo ninguna mentira en eso, no hubo ninguna actuación. Ese deseo era genuino y por esa razón se siente algo forzado lo que Ruby está diciendo en este capítulo. Eso es algo que nunca me gustó de esta obra, cómo tienen esa necesidad por forzar la oscuridad en los personajes sin que sea necesario. Es decir, narrativamente hablando, está bien que ella no quiera perder a nadie más y que incluso haya pensado en reunirse con su madre y el doctor. Ese tipo de pensamientos son normales en alguien que perdió a sus seres queridos, pero de allí a decir que toda su vida fue una actuación, sus 2 vidas, ya es pasarse de Ed y es como que lo exageran mucho. Aunque bueno, al menos ya están desarrollando al personaje, que es lo que importa. Al menos Ruby ya no es solo esa coprotagonista que solo está para rellenar la historia. Sus traumas comienzan a salir a la luz, es cierto que se tardaron bastante en trabajar ese aspecto suyo, pero mejor tarde que nunca, y habría sido muy bueno para la obra que Aqua hubiera presenciado su audición. Esto lo digo a nivel de retrospectiva, porque así se habría dado cuenta de que para su hermana ser idol no era más importante que tener cerca a sus seres queridos. Cada vez que pienso en cómo terminó esta historia, la verdad es que me da mucha rabia porque el tipo nunca tomó en consideración los sentimientos de nadie, ni los de Ruby, ni los de Kana, ni tampoco los de Akane, maldita sea Aqua. ¿A quién se le ocurre que 10 años de carrera mal pagada eran mejores que tenerlo a él con vida? Pero bueno, volviendo con la audición, como les dije la semana pasada, esto estuvo arreglado desde un comienzo. Frill siempre quiso que la protagonista fuera Ruby y solo llamó a Kane para obligarla a renunciar al papel de Ai. El nepotismo en su máxima expresión, que se entiende por qué quiso que Ruby se adueñara del papel. Es normal que tras leer el guión no quisiera cargar con esa responsabilidad, pero fue demasiado descarada en su proceder. Cómo se nota que no había otra manera de darle protagonismo a Ruby en lo que quedaba de historia. Y digo esto porque, en lo que respecta a la actuación, en esta obra siempre nos vendieron la idea de que tanto Akane como Kana eran las mejores. Para eso se hizo el arco del teatro. Para demostrar que estas chicas estaban a otro nivel. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando finalmente tiene la oportunidad de mostrar ese talento? Pues que en lugar de darles el protagónico, les dan papeles secundarios. Es como si en un shonen de peleas el protagonista nunca usara la técnica que estuvo entrenando durante 3 arcos enteros. Bastante decepcionante desde mi punto de vista, y no es que tenga nada en contra de Ruby, que muchas personas piensan que sí, pero no. Pero el tema es que dado que ella siempre se presentó como la idol que cumpliría el sueño frustrado de su madre, eso de presentarse en el domo, uno esperaría que su desarrollo se hubiera ido por ese lado y no por el de la actuación, pero qué sé yo, así lo quiso Aka. El hecho es que la chica se queda con el papel de Ai, siente que tiene que vengarse por la muerte de sus seres queridos y poco a poco comienza a cuestionar las acciones de su hermano, de si realmente ese loco traicionó a su madre para hacer dinero, para promocionar su película, o si sus intenciones son otras. Ya que es importante mencionar por qué Frill quiso a Ruby en la película. Más allá de que fuera la hija de Ai, Frill no quería comprometerse con ese papel porque el propósito de la película solo podría cumplirse si quien interpretaba a Ai transmitía correctamente sus sentimientos. En ese sentido, la mejor opción era Kane, quien incluso había emulado los sentimientos de esa mujer para encontrar a su asesino,
cosa que me sigue pareciendo una mamá a día de hoy. Pero así fue como pasó y por ende no había nadie mejor que ella para ese papel. De hecho, no entiendo por qué Frill se obsesionó tanto con Ruby. Quizás solo se compadeció de ella por ser de su misma clase y como la película iba a tratar sobre su madre muerta, pues le dio el papel por lástima. ¿Es eso o veía a Akane como competencia y prefirió sacarla del camino? Igual todos sabemos que se le dio el papel a Ruby porque ya no se iban a centrar en las idols y tenían que darle protagonismo de alguna manera. Desde ese punto de vista sí se entiende la decisión, pero no deja de ser un ¿qué escritores tan flojos? Y hablando de escritores o de directores o de quien haya tomado la decisión, tenemos que hablar de los cambios que se hicieron en este capítulo a comparación del manga. Los que leyeron el manga saben de sobra lo edgy que se vuelve el protagonista después de retomar el camino de la venganza. Y aquí sí tengo que darle el punto a Ugakobo. Es decir, a mi modo de ver, esta adaptación sigue siendo inferior al material original. Solo con ver las expresiones de Frill y de Akane te das cuenta de eso, porque ninguna mostró sorpresa cuando Ruby hizo su actuación, como siempre las expresiones siendo lo más débil del anime, pero si hay algo que sí hicieron bien fue bajarle 2 rayas a la actitud de Aqua. Cuando Akane le dice que piensa detenerlo, en el manga el tipo se ríe de ella y la reta a intentarlo, mientras que en el anime no lo hace, en lugar de eso mantiene una actitud seria que al menos queda un poco mejor. Lo mismo sucede con la charla que tiene con Kana, charla que por cierto y para mi total sorpresa se mantuvo tal cual como en el manga, salvo por el remate. Y es que aquí es donde tenemos la escena más polémica, porque en el manga justo cuando Kana se marcha sonrojada, Aqua se pone a reír como si fuera el mismísimo Light Yagami, mientras habla de lo manipulable que es la pelirroja y de cómo eso le va a seguir trayendo problemas a futuro. En su momento esta escena fue muy polémica porque no supieron transmitir del todo lo que quiso decir el personaje, es decir, yo entendí que Aqua solo hablaba con ironía, pero muchos lo interpretaron como que ya no le importaba nada y que solo se estaba aprovechando de Kana, que en parte sí es así pero no tanto. En el anime esto quedó mucho mejor que en el manga, Aqua ya no es Kira, y cuando menciona lo fácil que es manipular a Kana, se aprieta el cabello, dando a entender que esa situación le molesta porque no quiere que se sigan aprovechando de ella. Es un detalle simple pero que mejora mucho la escena. Cuando el anime hace las cosas bien hay que decirlo, no siempre se trata de quejarse, quiero que entiendan eso, aunque de todas maneras voy a quejarme porque al final del capítulo tuvimos a la niña cuervo y la verdad es que ese personaje no me gusta nada. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la niña cuervo es lo peor de Oshinoko. Obviamente hay un 1% de personas que no lo ven de esa manera, pero la mayor parte sí, y esto se debe a que es un personaje que no aporta nada, más allá de su significado simbólico de que es Tsukuyomi. En esta parte la vemos provocando al protagonista. Se ríe de él y hasta le dice que Ai nunca regresará a la vida. Se porta de lo peor con el protagonista y es una actitud que nunca terminé de entender, porque al final de la obra esta loca llora desconsoladamente por la muerte de Aqua. O sea, es demasiado random lo que se hace con este personaje. Solo existe porque se tenía que explicar de alguna manera por qué reencarnaron los protagonistas, pero en la ejecución simplemente no funciona. Y aquí es donde entra en juego el último capítulo de esta temporada. Como les dije al inicio, ya es oficial que va a ser un especial de 1 hora, pero el dilema con esto es que no sé qué van a adaptar allí. Porque lo que sigue, es decir el pasado de Sarina y su reencuentro con el doctor, sucede en los siguientes 5 capítulos del manga, y obviamente 5 capítulos no van para 1 hora, eso en 20 minutos, media hora ya está. Si el capítulo va a durar tanto, no tengo idea de cómo van a rellenar lo que falta. Podrían adelantar capítulos, cosa que ya han hecho antes, capaz adelanten el regreso de Ichigo a la agencia o la lectura del guión de la película, pero eso no me termina de cuadrar. Si van a hacer un especial de 1 hora es porque van a cerrar por todo lo alto. Quizás van a incluir material original. Creo que se puede profundizar más en el pasado de Sarina, pero así como puede ser un capítulo tremendo de esos que llegan a sacar 10 o 9.9 en IMDb y en esas páginas truchas, también puede ser una especie de bait, es decir, pueden hacer que la mitad del capítulo sea una simple recopilación. Recuerdos del último capítulo de Wonder Egg Priority llegan a mi mente cuando digo eso y esperemos que no sea así, y que si deciden adaptar más capítulos del manga, no se salten la icónica escena con la que cierra el capítulo 123, ese donde Ruby le dice al doctor que ya tiene más de 16 y que le toca cumplir su promesa. ¿Se atreverán a hacerlo? O así como le quitaron lo edgy a Aqua, también le quitarán lo norteño a la obra. Si le quitan lo norteño, siento que es un win-win, lo siento por los fans del norte, pero si quitan eso es un indicativo de que podrían cambiar el final. A fin de cuentas el tema del norte es muy relevante para el manga, así que sin eso tendrían que irse por otros lados. La próxima semana seremos testigos de lo que sea que vaya a suceder, así que por hoy dejémoslo hasta aquí. Si les ha gustado esta review, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Kongru.